Bienvenidos a un nuevo capítulo de lección de la Escuela Sabática, aquí desde las oficinas de la Asociación General, en el Departamento Multimedia. En esta oportunidad tenemos con nosotros al pastor Svetan Petkov, bienvenidos, como primer vicepresidente de la Asociación General, y quien les habla, el pastor Pablo Unger, secretario. Queremos estudiar nuestra lección, compartir juntos, pero primeramente queremos pedir la dirección de Dios a través de una oración silenciosa. Amén. Hemos estado estudiando en nuestras lecciones de escuela sabática desde inicio de año el tema de las bienaventuranzas, parte del sermón de la montaña, y queremos hacer un pequeño repaso de lo que estudiamos el sábado pasado, donde veíamos bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Allí veíamos que el cristiano que desea seguir la voluntad de Dios, aquellos que siguen los mandamientos de Dios, tendrán la oposición del mundo, ya que el mundo no sigue la voluntad de Dios y automáticamente sienten resistencia o se sienten amenazados cuando ven la justicia, la voluntad de Dios, y por lo tanto su actitud es ir en contra de la voluntad de Dios. Pero hermosa fue la ilustración que teníamos en la lección del repaso, en la ocasión cuando los 3 hebreos fueron también probados ante Nabucodonosor, que quería ver si estaban dispuestos a ser fieles a Dios, amenazados con el horno de fuego, pero dijeron claramente al rey: ¿sabes tú, oh rey, que si estamos dispuestos a ser fieles a Dios, sea que Él nos libre o no? Y finalmente Dios intervino y fueron librados por la misma compañía directamente del Señor Jesús. Así también nosotros, si permanecemos fieles a Dios, Dios también utilizará sus medios para poder defender a sus hijos. Y hoy tenemos una sección que avanza en esa misma dirección, y nuestro tema de estudio de esta semana es: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Y queremos ver justamente este tema, esta persecución, y no solamente esta persecución, sino cuando ellos se burlen de nosotros, nos digan diferentes cosas en contra de nuestra fe, para ridicularizar nuestra fe, para colocar en vergüenza nuestra posición. Y coloco otra vez: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, no solamente por nuestra posición, nuestra forma de pensar, sino por defender directamente el nombre de Dios. Bienaventurados, dichosos, felices cuando defendemos el nombre de Dios, aunque tengamos momentos difíciles. Y ya tenemos en una introducción allí un pensamiento importante, y quiero leerlo. Dice: pero es la comunión con Dios lo que les trae la enemistad del mundo. Ellos llevan el oprobio de Cristo, andan por la senda en que anduvieron los más nobles de la tierra. Deben pues arrostrar la persecución no con tristeza, sino con regocijo. Cada prueba de fuego es un agente que Dios usa para refinarlos. Cada una de ellas las prepara para su obra de colaboración, de colaboradores suyos. Cada conflicto tiene su lugar en la gran batalla por la justicia, y aumentará el gozo de su triunfo final. Quiere decir que esto entonces, este hecho de ser perseguidos, vituperados, de alguna forma es permitido por Dios. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué propósito tiene Dios con permitir esta persecución, este vituperio a sus hijos? Interesante. Yo personalmente no diría que Dios tiene algo que ver con este tipo de persecución. Eso es una consecuencia natural por la diferencia que tiene el pueblo de Dios comparado con el mundo que no cree a Dios. Porque tenemos distintos pensamientos, distinto entendimiento de qué es bueno, qué es mal. Tenemos distinto entendimiento del moral, tenemos distinto entendimiento de la vida y de la manera como debemos conducirnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos comer.
entonces es inevitable esa confrontación con los impíos o con la gente que son distintas. Especialmente cuando se habla de una mayoría que es en el lado del mundo y una minoría que es el pueblo pequeño, el pueblo de Cristo. Entonces es inevitable ese tipo de persecución, ese tipo de, como dice, os vituperen o persiguen o se burlan de nosotros, de los niños, de los jóvenes y los adultos igual. Ujú. Ya, como vemos aquí, como leímos, realmente el permanecer en el lado de Dios automáticamente trae enemistad con el mundo. Como decíamos ya en la lección de repaso, el mundo no puede, no está unido a Dios y por lo tanto la justicia es una amenaza, vamos a decir aparentemente, pero interesante como coloca aquí también, cada prueba es un agente que Dios usa para refinarlo. De alguna forma Dios lo permite en nuestra vida también para fortalecer nuestra fe, para refinarnos. Pero vayamos un poquito más, vamos a la pregunta 1. Enfrentando ataques, ¿qué es lo que caracteriza a los que no mantienen comunicación con el Señor? ¿Qué caracteriza a aquellos que no aceptan de corazón a Dios? Bueno, tenemos aquí varios textos bíblicos y algunos de ellos son muy fuertes. Por ejemplo, aquí en 2 de Pedro, y mayormente aquellos que, segundo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian al Señor. Bueno, si vamos a Judá, vamos a ver algo más fuerte todavía. Entendemos que las características de los enemigos de Dios, si podemos decir así, son que ellos andan en acuerdo de la carne, en acuerdo de su concupiscencia y de su inmundicia. Se gozan en el placer de cometer el pecado, se gozan en la práctica del pecado, encuentran su placer en la transgresión de la ley de Dios, encuentran su placer a contradecir la voluntad de Dios y perseguir los adoradores del Señor. Me recuerdo algunas frases del famoso Voltaire, François Voltaire, que dice que se puso como una meta de la vida a destruir el trabajo de los apóstoles y de la Biblia. Y dijo que todo eso que ellos 12 establecieron, él una persona lo va a destruir con su obra filosófica de su vida. Eso es solo un ejemplo de los muchos que están allá en el mundo que luchan contra el Señor, luchan contra la voluntad de Dios y andan en acuerdo de su naturaleza y su inclinación pecaminosa. Muchas gracias. Vemos que hay diferentes reacciones de parte de aquellos que no viven con el Señor. Como dice aquí, implacantes calumniadores, mencionan cosas que no son verdad, intemperantes, crueles en sus acciones, tanto verbales como en sus acciones físicas, aborrecedores de lo bueno, y ahí está, al estar unidos a Dios, no pueden andar con lo bueno y por lo tanto rechazan también lo que es bueno. Y es por eso que también como cristianos, cuando tenemos esas reacciones, tenemos que tener cuidado, no dejarnos llevar por esos impulsos, porque parten, como vemos aquí, de una raíz totalmente opuesta al bien, totalmente opuesta a Dios, sino es una raíz, vamos a decir, controlada por el enemigo, por Satanás. Por eso la nota también nos menciona aquí que debemos considerar como cosa baladí el hablar mal de los demás. No debemos considerar como algo sencillo, ni constituirnos nosotros mismos a jueces de sus motivos o acciones, porque podemos caer también en los problemas de aquellos que no conocen a Dios. Pero vamos a la pregunta 2 ahora. ¿Qué pueden esperar los que viven por la fe? Ahora, aquellos que vivimos
unidos a Dios, que deseamos amar a Dios, ¿qué pueden esperar? Bueno, tenemos el contrario. Ya. Las dos preguntas son muy buenas aquí Ya. porque podemos ver el contraste, Ujú. ¿verdad? Y aquí tenemos, por ejemplo, en Mateo 10, bueno, hay muchos versículos que hablan de eso, pero aquí especialmente versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aborrecidos, rechazados, perseguidos, son las palabras que usa la palabra de Dios para describir eso que sucede con los fieles. Pero eso es solo una parte. Podemos ver la otra parte, que es también en Mateo capítulo 5, que habla de la actitud de los creyentes, que ellos no responden de la misma manera a sus perseguidores el mal con el mal. Ellos no responden a la violencia con violencia. Los fieles no responden a la mentira con una otra mentira. Ellos no responden a la burla con una otra burla. En contrario, los fieles, ellos guían la gente a Cristo. Sí, bueno, si le dan a un lado, ellos también están dispuestos a permitir el otro lado. Si te piden las camisas, entonces debemos estar dispuestos a ofrecer también la otra ropa, ¿cómo se llama? Sí, el saco. El saco, bueno, otra parte de nuestra vestidura, ¿verdad? Entonces, eso es el espíritu de perdón, espíritu de humildad, pero también espíritu de amor y la fuerza increíble del Espíritu Santo, porque eso humanamente es imposible, este tipo de reacción. Normalmente la respuesta es agresiva, eso es el instinto de humano a defenderse, pero por el milagro del Señor, la conversión, el nuevo nacimiento, hace que esta situación cambie en contrario. Ujú. Aquí vemos entonces que seremos aborrecidos, que seremos rechazados. Pero interesante, me gusta aquí la expresión también que encontramos en los textos bíblicos, donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahora también nuestra, ¿qué pueden esperar los que viven por la fe? Tanto la oposición, pero también nuestra acción debe ser un ejemplo. Dice, para que los que murmuran de vosotros como los de malhechores glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Y eso quiere decir que ellos reconocerán que nuestra actitud fue diferente a su forma de actuar al considerar vuestras buenas obras. Buenas obras, sí. Y recuerdo la experiencia que también tenía yo con mi tiempo de estudio como adolescente, como joven, de un joven que siempre ya se aprovechaba de mis principios cristianos para tomarme también, como decía aquí, vituperar, burlarse. Pero interesante fue que cuando tuvo también ciertas dificultades en la vida, fue a mí que se dirigió para pedirme consejos. Porque a pesar de que él sabía que estaba errado, utilizaba, y como dice aquí, se unía con los pecadores para apoyar en su posición, de alguna forma distanciarse de mi oposición, pero sabía que estaba errado también. Y cuando tuvo necesidad también se dirigió a mí. Y aquí vemos que al final también los pecadores reconocerán y glorificarán el nombre de Dios. O como dice el texto del versículo 16, teniendo buena conciencia. Y eso es lo importante ahora en nuestra situación. Cuando tengamos esa situación, que no dejemos controlar por los impulsos y actuemos, como tú decías, mentira con mentira, sino que podamos actuar siendo un ejemplo ante los pecadores. Y que podamos actuar, como decía el texto de la bienaventuranza de Dios, cuando por mi causa os vituperen y persiguen, que podamos permanecer en la justicia de Dios, en la causa de Dios. La nota aquí dice, la controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero.
Quiere decir que tendremos también que enfrentar todo cristiano esa situación, esa experiencia. Pero tenemos la próxima sección y justo lo que decíamos ya en la introducción, que Dios lo usa como un agente refinador. Y la próxima sección dice pruebas purificadoras. ¿Qué bendición se promete a los que son acusados falsamente y sufren por causa de Dios y por Dios mismo? ¿Qué bendición se promete? Muy importante. Bueno, la bendición más grande es la bienaventuranza. Eso es el propósito más grande de esta lección, a entender que todas esas fictivamente apareciendo experiencias negativas finalmente tiene un fin positivo, tiene un propósito positivo. Prácticamente todo que está en el mano del Señor va a salir positivo al fin, porque el Señor usa hasta la caída de la humanidad, la va a usar por el fin de una recuperación, una elevación de la raza increíblemente grande que no nos podemos ni imaginar. Y en este caso, entonces entendemos que esos problemas, esta persecución, acusaciones falsas, imagínense, todo el Señor lo puede usar para bien, porque dice hasta que bienaventurado, aquí está en versículo 22 de Lucas capítulo 6, bienaventurados seráis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de Hijo del Hombre. Imagínense cuántas falsedad. Y creo que una de las cosas más dolorosas para nuestro orgullo y para nuestra vida es cuando nos acusan injustamente. Cuando nos acusan justamente, bueno, uno dice, bueno, yo lo merezco. Pero cuando es injustamente, se levanta el yo, el ego, y quiere defender todo hasta la última consecuencia. Pero aquí eso dice que esta es una parte de la purificación de nuestro carácter. Los cristianos fueron acusados injustamente en el tiempo de Nerón, que ellos ponieron el fuego a quemar, incendiaron Roma. Lo acusaban que están tomando sangre, que están sacrificando niños, que están matando gente, que en cosas horribles, terribles. Igual como los judíos también en el tiempo de Middle Age, ¿cómo se llama? Edad Media. De la Edad Media, todo eso. Bueno, el pueblo de Dios siempre fue un punto de discusión y un punto de desprecio. Para los griegos fue el Evangelio fue una locura, una cosa sin sentido. Y para nosotros dice es olor de vida, pero los impíos es un olor de muerte. Imagínense el contraste que hace el Señor. Por eso todas esas pruebas va a venir por bien, porque vamos a ser purificados como el oro. Y aquí en la introducción se menciona de la sierva del Señor que no debemos sorprendernos en este bautismo de fuego, esta purificación de fuego. Es parte de nuestra vida, es parte de vida cristiana. Eso sucedió a nuestro Maestro Jesucristo y no debemos sorprendernos cuando eso sucede a nosotros. Creo que hay una frase importante, aquí también anota, para recalcar, mientras no consintamos en pecar. Ahí está mientras no consintamos. No hay poder humano o satánico
que pueda dejar una mancha en el alma. El enemigo puede intentar de muchas formas, pero si nosotros nos apoyamos en el Señor, el hombre cuyo corazón se apoya en Dios, es en la hora de la prueba más aflictiva y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que cuando se veía en prosperidad, cuando parecía gozar de la luz y el favor de Dios. Creo que aquí es importante el pensamiento de que si nosotros permanecemos del lado de Dios, este vituperio, esta persecución no va a afectar nuestra vida. Y ante Dios, como tú mencionabas, es el elemento que nos purifica, que nos bautiza con esa seguridad ahora más firme en el nombre de Dios, en la voluntad de Dios. Y grande es el ejemplo aquí también de Moisés, que dice que se sostenía como viendo al invisible. Me gusta mucho esa expresión, que aunque estaba rodeado de presión, la relación con Dios que él tenía personal era lo que lo mantenía. Y eso es lo que mantiene a cada uno de nosotros. ¿Qué ejemplos son dados de individuos que sufrieron por hacer la voluntad de Dios? Bueno, tenemos todo el capítulo 11 Ya. de Hebreos, que Ahí es menciona la galería los hombres de la fe. los hombres y la mujer de las mujeres de la fe. Es interesante que toda la Biblia menciona los ejemplos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia a las profetas que hablaron en nombre del Señor. Es increíble pensando en esto, que no solo fueron profetas que fueron maltratados, fueron perseguidos, pero perdieron su vida también, como fue el profeta Isaías y otros como él. Tenemos Moisés, que prácticamente hizo todo bien, fue un hombre totalmente en acuerdo de la voluntad de Dios, pero dentro del pueblo se levantó una rebelión contra él. Y sabemos que Dios actuó y lo liberó, pero no siempre sucede así. La persecución contra los justos siempre existía, a veces de afuera del pueblo del Señor, a veces dentro del pueblo cuando hay una apostasía. Por eso es muy importante conocer, bueno, se menciona varios nombres, se menciona Moisés, se menciona Ruth, se menciona los patriarcas, se mencionan varios que de verdad estaban dispuestos a sacrificar, algunos su vida, algunos sus hijos, para demostrar su fidelidad al Señor. Ya. Interesante también aquí en la nota, donde nos da 3 ejemplos. Abel, el primer mártir, también por defender su fe y permanecer leal a Dios. Enoc anduvo con Dios, y lo interesante aquí, el mundo no lo reconoció. Y esto, ¿por qué es interesante? Porque también hoy puede ser que el mundo no reconozca mi fe y aún más nos vituperen, pero por permanecer a Dios tuvo el gran privilegio de que se lo llevó Dios. O Noé también predicó y tratando de salvar a la generación perversa y maligna de su tiempo, pero lo declaró un fanático, un alarmista, pero salvó su vida. Creo que son grandes ejemplos también para nosotros en los tiempos difíciles en que vivimos, de permanecer fieles a Dios a pesar de las pruebas. El carácter especial del cristiano. Vamos a una nueva sección. ¿A quién debemos mirar si sufrimos persecución mientras trabajamos para el Señor? ¿A quién debemos mirar? Mira, esta pregunta es sumamente importante porque depende de esto, prácticamente va a ser la salida de nuestra situación, para victoria o para una pérdida. Por eso es muy importante que nosotros, como dice aquí el versículo, puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Él es el autor y consumador de la fe.
Él es que da, Él es que dirige, de Él viene el poder, de Él viene el conocimiento y la fuerza. Por eso es muy importante no fijarse a los problemas, no fijarse a los perseguidores, porque la reacción lógica humana es, si me buscan falta a mí, yo voy a buscar falta a defenderme, yo voy a buscar falta a ellos y voy a encontrar seguro. Y tú me acusas a mí a eso, ¿y tú qué? Entonces, tú peor que yo, voy a mostrarte ahora. Entonces, eso es un juego que lamentablemente toma nuestra mente y la dirige no a Cristo, pero a los pecados además. Y eso es increíblemente peligroso y muy venenoso, porque eso envenena nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro carácter. Pero si nosotros resistimos a esa tentación y dirigimos nuestros ojos a Cristo, entonces allá encontraremos prácticamente la solución de todo, porque vamos a encontrar la reconciliación, vamos a encontrar una esperanza, y vamos a encontrar también la fuerza a no contestar de la misma manera como nuestros, ¿cómo decir? Aquellos que nos persiguen. Los que nos persiguen, sí. Sí, gracias. Aquí tenemos también, interesante en el texto de Hebreos 12, el ejemplo mismo de Jesús. Ya fue tanto Jesús un ejemplo en la perfección, en su vida santa apartada del mal, como también en su resistencia a la burla, al oprobio, al vituperio. Y es por eso que dice el versículo 3, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Sí. Qué hermoso, porque tenemos ahí un apoyo de que alguien que sufrió todas esas situaciones difíciles y puede comprendernos. Como dice también el versículo, estando ahí el versículo 8, y estando en condición de hombre, de Filipenses 2, pues se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios comprende nuestra situación, Cristo, como nuestro ejemplo, tanto en la vida apartada del mal como también en el resistir esas pruebas difíciles, el vituperio. La pregunta 6, tenemos un ejemplo ahora interesante de aquel gran perseguidor Saulo. ¿Por qué escogió Dios a Saulo, quien participó en el apedreamiento de Esteban como apóstol para los gentiles, siendo que fue un instrumento y aún más consintió en apedrear a Saulo y perseguía a la iglesia? ¿Cómo puede ser que una persona tan errada, podemos decir, Saulo, fue llamado por Dios finalmente? Bueno, ¿Y qué contexto tiene esto con nuestra lección ahora? Es importantísimo, cuando vemos que Saulo en ese tiempo estaba con toda su vigor y con toda la fuerza persiguiendo la iglesia del Señor. Pero sabemos también que la razón por qué Dios lo eligió es porque él tenía una conciencia limpia. Él estaba totalmente engañado, prácticamente. Él vivía por falta de información, por falta de conocimiento, esta vida. Y podemos entender que así viven prácticamente una gran mayoría de la gente. Sí. También mucha gente participan como miembros en otras iglesias, otras religiones, también por la misma razón, por falta de conocimiento. Entonces, cuando Saulo se encuentra con Jesús, surge una conversión genuina, un nuevo nacimiento, una transformación total del hombre. Y bueno, esto de su lado también produce un testimonio increíble adelante de la iglesia y a los creyentes. Por eso debemos entender que muchas veces los enemigos del Señor
o el enemigo, nuestros perseguidores, pueden convertirse en seguidores, y no solo seguidores, pero en instrumentos poderosos, como fue Pablo, o después Saulo. Entonces debemos entender que la lucha nuestra no es contra sangre y carne, no es contra la gente, pero es contra los poderes de las tinieblas. De las tinieblas. Así es. Es el diablo que hace que la gente no entiende, que el diablo que inspira sus actos y abusan la ignorancia de la gente. Y nosotros debemos pensar que nuestro deber es liberar la gente de esta magia, de este poder satánico y ganarlo en el lado de Cristo. Interesante, me gusta mucho aquí la explicación de la sierva de Dios también, en el caso de la vida de Saulo, como dice la última oración de Esteban, que estaba siendo apedreado, llegó, dice, a ser como una flecha aguda de convicción para el ministerio intolerante del Sanedrín que lo observaba. Y Saulo el fariseo perseguidor se transformó en el instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles. Eso quiere decir que la actitud de Esteban, que estaba muriendo allí como un mártir, recibiendo el vituperio y la persecución, pero en paz y en amor, porque en su oración le decía, perdónales también, pedía por aquellos que estaban destruyendo su vida. Tanto era bienaventurado Esteban, que moría con la bendición de Dios y la presencia de Dios, pero también su ejemplo fue el que tocó la vida de Saulo. Y lo tenemos aquí, presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de muchos a quienes él había echado a atormentar y afligir. Él se dio cuenta que no actuaban como él actuaba. Y entonces, al ser un enemigo, fue tocado por esta actitud cristiana de aquellos que él perseguía, que no le daban mal por mal. Y aquí también debe ser nuestro ejemplo de observar tanto a Jesús como el que nos da la fortaleza, como a estos hombres que se aferraron también de Dios y fueron victoriosos. Adversidades y la corona de la vida, el fin de nuestra lección. ¿Cómo respondió Jesús a las falsas acusaciones en su contra? ¿Qué seguridad les da a los que sufren por su causa? Es interesante. Prácticamente Jesús no respondió nada. O él respondió con silencio. ¿Ya? Me recuerdo una historia que yo leí de Albert Einstein, porque por los méritos de sus investigaciones científicas, él llegó al punto de reconocer la existencia de Dios. Y él fue creyente también, pero no así oficialmente. Y una vez un jornalista lo preguntó, Señor, dijo, ¿usted cree a Dios, Einstein, o no? Entonces Einstein dijo, ¿y puedo tener un silencio de un minuto? Y entonces el hombre dice que sí, pasó el minuto. Entonces el jornalista dice, ¿y dónde está su respuesta? Dice yo le digo, mi respuesta es el silencio. Bueno, en una otra ocasión lo preguntaron otra jornalista, entonces dijo la misma pregunta. Entonces él preguntó a la jornalista si ella cree a Dios, ella dijo que sí cree a Dios. Entonces él confesó a ella que es normal creer a Dios, que cada persona que puede pensar un poco sabe que eso, algo semejante existe. Entonces él lo preguntó, y entonces, ¿por qué ustedes respondieron a mi colega con un silencio? El Einstein dijo, porque yo sabía que él no cree a Dios. Y una persona que no cree a Dios no es digna de recibir mi respuesta. Imagínense. Es un científico, no tiene nada que ver con la justicia, pero para él fue tan convencido en la existencia de Dios. Y eso es en el caso de Jesús muy semejante. La gente, en este caso, que se burlaban con él, que buscaban prácticamente solo un punto de acusarlo más,
no se interesaban ellos de la verdad, no querían saber nada del reino celestial. Para ellos solo un silencio es la respuesta que ellos merecen. Porque más que hablamos en esa situación, más nos perjudicamos nosotros mismos. No tiene ningún sentido. Por eso la corona de la vida se dan no para ellos que contestan, que ellos que se defienden, como es prácticamente la ganancia del mundo, que contestan de una manera que nadie lo puede responder y que ellos ponen en silencio a todo el mundo, pero a ellos que viven correctamente hasta el fin. Dice, ellos que vencen hasta el fin, ellos van a ser bendecidos y van a tener la vida eterna. Por eso es muy importante que nosotros no buscamos cómo responder ahora a defendernos contra los enemigos, que también a veces es importante dar una respuesta si la persona es interesada, pero más que todo dar un ejemplo como Esteban, como Jesús, responder con nuestra vida sacrificada y nuestra vida sin violencia y una vida que es un buen ejemplo de buenas obras, de un buen espíritu, de una sonrisa, de mucho amor. Eso es que quebra los corazones y gana las almas por Cristo. Muchas gracias. Creo que es muy importante este cierre de la lección, que el mundo piensa que cuando una persona no pudo responder, cayó es porque perdió en su discusión. Pero vemos que Jesús dio el ejemplo opuesto. La victoria fue el silencio. Y la victoria es realmente no las palabras, sino una vida que camina con Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros, pero mintiendo. Porque sabemos que nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, y nuestra vida está en armonía con la vida de Dios. Por lo tanto, terminemos con nuestra lección con el pensamiento importante: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué gran promesa de Dios. No perdamos la corona de la vida, no perdamos las bendiciones de Dios solamente por quedar bien ante los hombres. No, lo importante es que demostremos ante Dios que nuestra vida está de acuerdo a su voluntad. Y los hombres comprenderán un momento, hoy o quizás en el futuro, cuando ya estén ante el juicio, cuál fue nuestra actitud. Y nuestra actitud será el ejemplo, el mensaje que hasta aún muchas veces sin palabras, que será el llamado a sus conciencias para cambiar. Dios nos ayuda a que podamos ser instrumentos, como lo fue, como tú dijiste, Esteban, y estos grandes hombres de Dios siendo fieles hasta el último momento de su vida. Dios bendiga el estudio de sus palabras a todos nuestros hermanos que están en la prueba, ya que tenemos que enfrentar esta lucha también, este vituperio y persecución por amor al Señor Jesús. Pero no nos olvidemos que Jesús pasó por todo ello, y que si nos apoyamos de Él, Él nos dará fuerzas para salir, estar en paz y poder permanecer fieles hasta el último momento cuando Él venga. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Queremos concluir con nuestra oración silenciosa juntos. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y están invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo del estudio de la Escuela Sabática. Que pasen todos nuestros hermanos y amigos un feliz sábado. Amén.